Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Eslava y soy especialista en comunicación estratégica para líderes. Me da muchísimo gusto estar contigo en este programa para hablarte de un tema, que es algo que le preocupa a varios clientes míos cuando doy un taller o cuando hago asesorías individuales, y es el tema de no me gusta mi voz. Cuando escucho una grabación que hice, digo, no, esa no puedo ser yo. Y la pregunta entonces es, ¿cómo mejoro mi voz? ¿Cómo puedo mejorar mi voz para proyectarme como una persona líder? De eso vamos a platicar hoy. Y además también te voy a platicar acerca de cuáles son estos 7 errores más frecuentes que se cometen y que, digamos, nos restan puntos cuando los demás nos escuchan, nos quitan, lo que te decía, confianza, credibilidad y esta posición de liderazgo. ¿Por qué debe importarte lo que proyecta tu voz? Porque todo comunica, absolutamente todo. Pero antes, la pregunta, ¿cuál es una buena voz? ¿Cómo es una buena voz? Vamos a escuchar. I was not such an idiot as to believe this was possible. Yet in you, I found everything I want. You are beautiful, gay, giving, gentle, idiotically and deliciously feminine, sexy, wonderfully intelligent and wonderfully silly as well. Bueno, en esa voz, aunque no conociéramos a quien habla, hay mucha información y estoy segura que puntuaría muy alto en atractivo, aunque no supiéramos de quién es esa voz. Una buena voz es un sonido de calidad, con un volumen y entonación correctos, sin esfuerzo, que sea fácil de entender y que además represente tu personalidad. Prácticamente es como tu huella digital. Vamos a ver entonces cuáles son estos 7 errores o problemas frecuentes que van a afectar la manera en que te perciben los demás. Problema número 1, la mala respiración. No es algo que se autodiagnostique muy fácil, es decir, no llegan y me dicen, es que respiro mal. No, lo que me dicen, su queja es, por ejemplo, se me reseca muchísimo la garganta cuando estoy dando un discurso o una presentación, o se me acaba el aire al final de las frases, o bien también la queja sí, de que otros dicen que se escucha muy fuerte como respiro. Este problema es serio no solamente porque te impide hacer bien tus discursos o tus presentaciones, sino por lo que proyecta. En un caso así, en el caso de que respires mal y tengas alguno de estos reflejos, lo que estás proyectando, fíjate, es cierta inseguridad o debilidad. Esa sensación de te falta el aire. Y eso es como si te fueras a desmayar. De modo que no esperaríamos que un líder o una líder hable así. Entonces, cuidado con la mala respiración. El segundo error tiene que ver con un volumen de voz bajo. Una cosa es hacerlo a propósito, porque también es un efecto que te funciona cuando estás dando un discurso o una presentación y, por ejemplo, haces algo como, y aquí entre nos les tengo que contar un secreto. Eso es un efecto, pero si tu voz en realidad no se escucha muy bien, si se queja los demás de no se te escucha o no se te entiende muy bien al final, o bien hablas hacia adentro, como que te comes el volumen de la voz, cuidado porque proyectas inseguridad, no inspiras confianza y mucho menos vas a inspirar autoridad. El punto número 3 es una mala dicción. Cómo van subiendo los fondos o bajando. Entonces, son temas muy diferentes. Hay países que, dependiendo de cada país, en vaivén económico. Y eso es, ya sea que hables rápido o hables despacio, se puede tener mala dicción en ambos casos. Porque una mala dicción es como que se enciman las sílabas, se enciman las palabras. Y, por ejemplo, si estás hablando con un micrófono, es peor todavía porque nadie va a entender absolutamente nada. Si además eres hombre y tienes una voz grave o es gutural, es peor todavía. No se entiende nada de nada. Una mala dicción, además de que no permite que se entienda lo que estás diciendo, te proyecta como alguien o con poca confianza o agresivo inclusive, porque no te importa que los demás te entiendan. Entonces no es un defecto menor. La mala dicción, más allá de que impide que se comprenda exactamente lo que estás diciendo, proyecta una imagen arrogante porque no haces el esfuerzo de lograr que los demás puedan comprender tu mensaje. El cuarto error es falta de variedad o ritmo o volumen, es decir, no modular bien la voz. Y esto se conoce más o menos como el monótono.
¿Te acuerdas de esas clases que además seguro tocaban a las 7 de la mañana, en donde la profesora o el profesor hablaban así todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo? Te desconectaban evidentemente en el minuto 5. Pero además de eso, hay otro tipo de falta de variedad de volumen, tono, velocidad. Es la gente que habla todo el tiempo muy alto, muy alto, muy alto, muy alto y como muy un poco así. O bien, la gente que habla lento y bajo, ¿no? Que, bueno, en los tres casos, no importa, realmente no es una voz que ayude a tu audiencia porque se va a desconectar por una parte. Y por otra, si hablas con una voz como muy aguda, ¿no? Siendo hombre o mujer, lo que proyectas es cierta crispación, digamos. Inspiras crispación, así ya que se calle, por favor. Y también generas desconfianza. En el otro caso, si hablas con un volumen bajo y además lento, también proyectas arrogancia e indiferencia. Es como, bueno, yo estoy aquí porque me mandaron y no hay más. Pero además, otro factor, ninguna de esas opciones es atractiva como personalidad, ni tampoco es propia de una persona líder. El quinto error, una voz débil o una voz nasal. La voz débil es el equivalente de que alguien te dé la mano cuando lo conoces y sea como un pescado muerto, así como... Bueno, hay voces que son planas, que no tienen brillo, que no tienen nada memorable. Imagínate una persona líder, ¿no? Pensemos en un general que da órdenes a un ejército y tuviera una voz así, pues como si no tiene fuerza y no es memorable o es nasal. A lo mejor provoca hasta risa. Pero en realidad, llevado al plano profesional, lo que hacen es restarte seriedad. No inspiras confianza, no inspiras fuerza ni gravitas, ¿no? Esta como poder que proyectas. Y tampoco contribuye en ninguno de los campos, ni de qué tan competente eres, ni de mucha calidez. Entonces no sirve para nada, como quien dice. Y tampoco es atractiva. Así que observa si tu voz es un poco X, como de pescado muerto, y también verifica si no estás siendo demasiado nasal cuando hablas. El sexto error. Iba a decir que es mi favorito, pero no. Es algo muy común, el sonsonete. Ojo, es distinto el acento. Las personas de Veracruz tienen un acento y las personas de Monterrey tienen otro. Y hay quienes dicen que los chilangos tenemos acento, yo digo que no, pero lo que sí a veces tenemos es un sonsonete. Y es el sonsonete chilango fresa. Si me permite, voy a ser muy breve. Lo que pasa es que tengo aquí una inquietud. Es horrible, es fatal. Otro tipo de sonsonete es fatal, es aquel que termina como en pregunta todo el tiempo. Ese lo escucho mucho, por ejemplo, en las mujeres también. Y otro tipo de sonsonete es aquel que cuando van a dar un discurso o leen un discurso o hacen una presentación, parece que están declamando un poema, ¿no? Que están haciendo algo muy exagerado. En estos tres tipos de sonsonetes, haces muy fácil que la gente se desconecte de lo que estás diciendo para estar fijándose en el tono, lo cual no funciona, pero además, en el caso de las preguntas, de las oraciones que terminan como preguntas, lo que hacen es restarte credibilidad, especialmente si eres mujer. Entonces, ten mucho cuidado en cómo terminas las frases. El número 7, usar muletillas o palabras de relleno. Las muletillas, porque quizá no se dicen así en otras partes donde se habla español, es usar esas frases o palabras después de terminar pues una oración, ¿no? ¿Verdad? ¿O qué? Esas son fatales porque proyectarán, como te imaginas, falta de seguridad. Cuando hay algo curioso, en realidad a veces se hace, o las personas que he visto que lo hacen, tienen esta tentación de verificar si está comprendiendo lo que están diciendo, pero no es la manera correcta. Otro tipo de muletillas, y ahí confieso que he sido víctima, es usar una palabra para unir párrafos u oraciones, y a mí me pasa con la palabra entonces. Estoy contando algo y entonces, tengo que estar muy vigilante de eso para que no me pase tan frecuentemente. Pero además de que es irritante, se considera una falta de seguridad. Así que, bueno, vamos a pensar que en vez de hacerlo así como una palabra que una frases, puedes usar un espacio, ¿no? Es decir, un silencio. Ya hablaremos de eso en la próxima sesión. Y las palabras, o más bien expresiones de relleno como también se perciben como falta de fuerza, como falta de seguridad, pero tienen un aspecto curioso. Para algunas personas o en algunas situaciones se utilizan estratégicamente, digamos, para
mostrar que estás pensando algo y quizás estás repitiendo la propuesta de alguien y estás considerándolo. Pero en términos generales no sirven de nada, son palabras de relleno que podrías quitar perfectamente y te voy a enseñar cómo hacerlo. Ya vimos los 7 errores más comunes y que sin darte cuenta pueden estar afectando no solamente cómo se comprende tu mensaje, sino también cómo te percibes tú como persona, si eres líder o no, si eres cercano o no, si eres capaz o no. ¿Cómo corregimos estos errores? Es justamente lo que vamos a ver en el siguiente programa. Pero por lo pronto, para que no nada más nos quedemos con los errores, te voy a dejar 3 puntos de tarea para que empieces a mejorar. Punto número 1, grábate. Grábate en 2 circunstancias. Cuando estás hablando normalmente con tu familia, en tu casa, etc. Y otro, cuando estés en el ámbito profesional presentando o siendo parte de una junta. Después escucha estas 2 grabaciones y empieza a verificar si cometes alguno de estos 7 errores que hemos visto el día de hoy. Lo primero para corregir tu error es darte cuenta dónde lo cometes, en qué circunstancia lo cometes y si lo cometes frecuentemente. Y el tercer punto de tarea, empieza a leer en voz alta. Cosas chiquitas. Un poema, un cuento, algo chiquito, pero lee todos los días en voz alta por lo menos una página. Por otra parte, también te propongo que cantes, ya sea en la regadera o te pongas tus audífonos y cantes con mucha fuerza, sin gritos tampoco, pero esta parte, estos 2 ejercicios, vamos a ver para qué funcionan y cómo puede ser parte de la solución para alguno de estos 7 errores que afectan tu voz. Te espero entonces en el próximo programa.